El presente video tiene como objetivo explicar una aplicación introductoria PHP para el manejo de archivos externos tipo CSV. La aplicación tiene que ver con una aplicación de una empresa de envío de giros. Entonces en la aplicación se van a utilizar dos archivos externos CSV, uno para guardar los datos del cliente de las personas y otro para guardar los datos del giro, y son pues datos muy sencillos como la identificación del remitente, la identificación del destinatario, el valor y la fecha, y los datos del cliente, pues la identificación, el nombre, de acuerdo a como lo vamos a ver acá en la consulta. Voy a listar los clientes que en este momento tienen el archivo. Entonces tiene la identificación, nombres, apellidos, dirección, teléfono y correo. Esos son los datos que se guardan de la misma forma en el archivo externo que tenemos, y lo mismo para los giros. Acá en los giros en el archivo está la cédula, pero aquí sí obtenemos los nombres para una mejor consulta. Voy a mostrar inicialmente los archivos cómo están guardados en el disco duro. Entonces en el servidor giros, entonces miren los giros. Entonces la primera línea es el encabezado y después viene cada dato. Entonces viene la identificación del remitente, la identificación del destinatario, el valor del giro y la fecha del giro, y así sucesivamente. Y para las personas tenemos este archivo: identificación, nombres, apellidos, dirección, teléfono. Este es el encabezado y lo otro son los datos. O sea que ya hay dos personas agregadas en el archivo, lo mismo que dos giros. Recordemos que este tipo de archivos los podemos nosotros consultar, se pueden abrir en Excel, ¿no? Aquí podemos el archivo de giros y el archivo de personas. Son archivos separados por coma o por punto y coma, muy utilizados para el manejo y almacenamiento de información. Bueno, entonces continuando con la aplicación, entonces voy a mostrar todo el ejemplo de agregar un cliente. Entonces me sale este formulario donde me pide unos datos. Entonces voy a agregar acá la 13. Calle 47, carrera novena, un teléfono cualquiera, el correo de bmedina @yahoo.com. Bueno, también aprovecho para decirles que aquí también está validando en agregar si ya existe la persona en el archivo de los clientes. Por ejemplo, si coloco 11, me dice que ya existe esta persona con esa identificación, pues para evitar que cuando vayamos a agregar ya estemos seguros de que lo que vamos a agregar está bien. Voy a volver a poner 13, con 13 ya desaparece. Entonces esos son los datos, le damos a enviar. Aquí nos dice que la persona fue agregada correctamente y podemos ir a consultar el archivo. Miren, entonces aquí quedó personas, aquí quedó la parte, y pues desde la misma aplicación podemos listar y ya nos aparece esta parte. Es bueno. Y el envío del giro, cuando se va a registrar un giro, cuando una persona le va a enviar un giro a otra persona, entonces le van a pedir que ingrese el documento identitario. O sea, las personas, tanto el remitente como el destinatario, se requieren que ya estén en el sistema agregados como un cliente. Entonces digamos que yo el cliente 11, si yo le doy tabular, él me dice incluso acá en la parte inferior quién es, como para estar seguro quién es. Y si no está, pues me dice que no existe persona, debe primero agregarla. O sea que la persona de cédula 2323 había que primero ir a agregarlo acá para que lo podamos hacer.
Y lo mismo pasa con el destinatario. Entonces no existe persona de primera gala. Bueno, entonces vamos a utilizar personas que ya existen. La persona 13 que acabé de agregar, que se llama Blanca Medina, le va a enviar un giro a la persona 12 que se llama Pedro Murcia, le va a mandar 500.000 pesos. ¿Listo? Y le damos enviar. Bueno, aquí se nos está yendo para otro lado. Habríamos que mirar ahorita qué es lo que está pasando, pero podemos listar los giros, a ver si lo agregó. Aquí apareció Blanca Medina, Pedro Murcia, 500.000 y lo hizo el 21 de abril, la fecha vigente. Entonces esa es la manera como está funcionando. Y si nosotros vamos ahorita a mirar el archivo de giros, quedó acá, que es de la 13 a la 12, 500.000. Vamos a mirar qué fue lo que pasó cuando agregamos el giro, que cogió como, lo bueno sería que regresara a la ventana del giro. Entonces cuando yo agrego un giro, acá que es el de agregar giro, se supone que se fue para index.php agregar giro. frm agregar giro. Acá hay un detalle que aquí falta ponerle pg igual, y acá también pg igual. ¿Listo? Eso fue lo que pasó. O sea que si nosotros acá le ponemos en la parte superior pg igual, que era lo que debe haber llegado, te le dice que el giro fue agregado correctamente. Lo ideal sería que cuando agreguemos el giro llegue directamente y nos diga acá, nos confirme si lo pudo agregar o si no lo pudo agregar. Y es así de sencilla la aplicación. Simplemente estamos haciendo cómo podemos desde una aplicación PHP agregar datos a un archivo externo de tipo CSV y cómo leemos datos. Entonces estamos agregando datos y a la vez estamos consultando, los estamos haciendo la consulta mediante un listado, los estamos trayendo todos. Y acá en la parte de listada de giros, aquí sí el archivo de giros tiene la identificación. Entonces ahí tenemos que por código, que cuando él vaya y lea lo del archivo, la identificación, con esa identificación busque el nombre. Entonces vamos a mirar ya el código del funcionamiento. Entonces para ello pues primero tenemos la clase, vamos a mirar tenemos una clase persona. Tenemos acá los datos de la clase persona con nuestros atributos, el constructor donde le pasamos todos los parámetros al crearlo, y tenemos los get y los set. ¿Por qué los get y los set? Porque bueno, los get cuando los necesitamos consultar, y los set porque hay un momento que donde vamos a necesitar crear un objeto vacío y poder en un momento dado a agregarle los parámetros, cambiar los parámetros, los atributos. También tenemos el giro tiene el remitente, el destinatario, el valor y la fecha. Este remitente y este destinatario son de tipo persona. Si nosotros vemos el constructor de tipo persona el remitente y es de tipo persona el destinatario. Sobra decir acá que cuando se crea un giro, la fecha de creación pues es la fecha que tiene en el momento el sistema, ¿no? Aquí también tenemos el get y el set de cada uno de los atributos que tenemos, y tenemos la clase datos giros, que es la que nos ayuda a realizar todas las tareas. Y esta clase pues la hemos creado de la siguiente forma. La clase de datos giro le creamos los dos atributos que tienen que ver con los nombres de los archivos de personas y de giros, cómo se van a llamar esos archivos, y un atributo error para guardar el error cuando tengamos algún problema y poder capturar ese error. En el constructor, como lo hemos creado, porque se puede crear de muchas formas, ¿no?
quisimos crearlo donde siempre que vayamos a crear este objeto le debemos de pasar el nombre del archivo, de cómo se llama el archivo personas y cómo se llama el archivo de donde va a guardar los giros. Y apenas lo crea, en el constructor automáticamente llama al archivo de crear el archivo de giros y crear el archivo de personas. Entonces esos métodos lo que hacen es solamente crearlo la primera vez, crear el encabezado. Entonces si no existe el archivo, va y lo crea, y lo único que hace es crear el encabezado. O sea que en realidad esto se hace solamente la primera vez cuando no existe el archivo, porque es para crearle al archivo el encabezado para que la primera vez solamente cree esta primera línea, o el mismo de personas cree solamente esta primera línea, y a partir de ahí sí agregue los elementos que él necesita. Esos son esos métodos de crear archivos. O sea que siempre que vayamos a crear un objeto de tipo datos giro, al instanciarlo, pues siempre va a intentar crear los archivos. Bueno, está el método, digamos, el método agregar persona, que tiene que ver es cómo lo agrega él, esa persona, al archivo. Entonces él lo que hace es que crea un arreglo, y en el arreglo guarda los elementos de la persona. En el método recibe una persona, que pues son los datos que desde el formulario se capturaron para agregar esa persona, ¿no? O ese cliente. Y entonces creamos un arreglo, y en ese arreglo vamos guardando todos los datos de esa persona. Abrimos el archivo del modo apertura A más para que él agregue. Se ubica al final del archivo y va agregando. Y con la función fput.csv le decimos que le vamos a agregar datos persona. Es lo que hace es agregar un registro, ¿no?, a este archivo, y le decimos que el separador de cada elemento del registro es con punto y coma, y cerramos el archivo. Y si no hubo ningún problema, retornamos verdadero, y si llega a haber algún problema, retornamos falso. Ese es el método que nos permite agregar una persona al archivo personas. Ahora vamos a mirar cómo agrega ERA al archivo de giros, que es algo muy parecido. Entonces, para agregar al archivo de giros, a nosotros nos retorna el método recibe un giro que lo configura de acuerdo a los datos suministrados. Entonces creamos un arreglo llamado datos giro, que va a contener como el archivo de giros. Vamos a ver el archivo de giros. Él tiene la cédula del remitente, la cédula del destinatario, el valor y la fecha. Entonces aquí necesitamos que en el giro obtenga el remitente y traiga la identificación, y lo mismo del giro, obtenga el destinatario y con el destinatario obtenga la identificación. Del giro tenemos el valor, del giro tenemos la fecha, y entonces ahí debemos abrir el archivo relacionado con los giros, que se llama de acuerdo a este atributo que tiene el nombre, y se abre de tipo A más, o sea que va a agregar y se ubica al final para agregar. De la misma manera utilizamos la función fput.csv, le decimos que vamos a agregarle este registro al archivo y que el separador es punto y coma de cada registro. Cerramos el archivo y retornamos verdadero o falso dependiendo de la acción que se haya realizado. Esos elementos, bueno, nos permiten, digamos, agregar el giro, agregar la persona. Entonces, ¿cómo se agrega? Digamos, cuando yo en controlador tengo un controlador que se llama persona. Entonces este controlador persona lo que hace es que él recibe del formulario los datos de la persona, y recibe una variable opción que es 1,
Dependiendo de todas las cosas que yo pueda realizar acá por este controlador. Por ahora solamente tenemos el de agregar, porque el de listar no pasa por acá. El de listar llamamos allá directamente en el archivo. Entonces mire que él aquí lo que hace es crear la persona con los datos que vienen del formulario. Aquí está creando la persona cuando queremos agregar una persona. Creamos un objeto de datos giro donde le debemos de pasar los nombres de los archivos, como dijimos que siempre le vamos a pasar los nombres de los archivos. Así se hizo, pero puede ser de otra forma. Puede ser que en el constructor ya tiene los nombres, no necesitamos de pasárselos. Y el método agregar persona, él retorna un verdadero o un falso, por lo tanto yo se lo asigno a esta variable que está creada acá, que se llama persona agregada. Entonces persona agregada me va a decir que si verdadero si lo pudo agregar o falso si no lo pudo agregar. Entonces yo llamo al método agregar persona y le paso una persona que fue la que yo creé acá. Entonces si es verdadero, si persona agregada, entonces yo me regreso a la vista y le paso x igual a 1. Entonces para él en el formulario agregar persona, si x es igual a 1 quiere decir que se agregó correctamente. Si x es igual a 2 quiere decir que hubo problemas, que no se pudo agregar. Entonces el controlador tiene esto, o sea, este controlador pues tiene el start request para poder recoger las variables que vienen del formulario. Llamamos a las dos clases que necesitamos, a la clase persona y a la clase datos giro. Acá tenemos opción que viene, pero también en vez de opción también hubiéramos podido utilizar pesos post, porque esta viene del formulario. Yo no, se puede utilizar también. Y lo mismo para cada una de ellas, porque todas estas vienen del formulario, ¿no? Porque se pueden utilizar tal cual así como están, porque utilizamos acá el start request y nos permite llamar las variables tal como viene de A, pero a veces es importante que ojalá utilicemos post para saber que vienen de otro lado por método post, o las que vengan por método get las hacemos por método get, pero por ahora pues vamos a dejarlo tal como lo tenemos ahí. Y si vemos acá el formulario, entonces el formulario de agregar la persona, el agregar persona, mire que él pasa un campo oculto que se llama opción, que tiene el valor de 1. Entonces, name opción valor 1. Y además pasa todos los valores, ¿no? Txt identificación, txt nombres, txt apellidos y así todos los campos del formulario. Y este formulario pues también le colocamos un start request porque él va a recibir la X cuando se agregue bien, va a recibir 1 o va a recibir 2. Entonces por eso acá, si X es igual a 1, entonces la persona es agregada correctamente. Si X es igual, problema, no se pudo agregar la persona. Entonces ahí es donde está el funcionamiento. Entonces vamos a mirar, vamos a repetir el proceso de agregar un cliente. Es como les decía, si yo presiono algo que ya existe, me dice, vamos a agregar la 15. Verificamos todos los datos y le damos enviar. Entonces mire que aquí llegó X igual a 1. Eso significa que se agregó bien. Entonces acá persona agregada correctamente. Y si nosotros vamos a mirar el archivo persona, entonces aquí se agregó. Y si nosotros vamos a la aplicación y le damos listar, pues aquí aparece, está leyendo los datos del archivo. Entonces ese es el proceso, digamos, de agregar una persona, y que es muy similar también al agregar el giro. Vamos a mirar el código de lo que tiene que ver con el controlador de agregar el giro. Entonces el controlador giro, aquí en el controlador giro tenemos lo siguiente. El controlador, bueno, entonces el controlador giro
como nosotros vamos a crear un giro, entonces yo agrego las clases que yo necesite. Entonces llamo a persona porque voy a crear también una persona que va a ser el remitente, el destinatario. También llamo a giro y llamo a datos giro. Los nombres de los archivos, porque como lo decidimos crearlo fue con esos mismos, siempre vamos a pasarle los nombres cuando vamos a crear un objeto de tipo datos giro. Entonces también nos llega una opción, cuando vayan a agregar el giro debe venir una variable opción con un valor de 1. Entonces yo creo el remitente solamente con la identificación, o sea que en este momento este remitente solamente tiene la identificación, no tiene nombre, no tiene apellidos. Y lo mismo este destinatario. Y porque es lo único en realidad que de verdad necesitamos para guardar en el archivo que queda en el disco donde se guardan los giros. Y entonces después yo ya puedo crear el giro donde yo le asigno el remitente, el destinatario y el valor, y no le paso la fecha porque la fecha que guarda es la fecha del sistema, y eso lo hace en el constructor. Mire que aquí le coloca que la fecha es igual a la fecha de hoy que tenga en este momento el sistema. Bueno, entonces tenemos esta parte. Cuando yo ya creo el giro, ¿qué me hace falta? Ir a agregar el giro, y agregar el giro está en la clase datos giro. Entonces yo, como creé aquí el objeto datos giro, entonces yo a giro agregado le digo que utilice el objeto datos giro y ejecute el método agregar giro, que le debemos de pasar un giro que se llama aquí en este ejemplo un giro. Entonces le vamos a pasar un giro. Al ejecutar este método devuelve un verdadero o un falso. Entonces aquí viene verdadero o falso, igual como lo hicimos en la persona. Entonces si es verdadero, entonces yo me devuelvo a agregar giro, mando un x igual a 1, y si hubo problemas, no se pudo, le mando un x igual a 2. Entonces vamos a hacer el ejemplo de agregar un giro. Entonces tenemos 11, 12, 13, 15. Entonces, por ejemplo, una cédula que no exista, no existe la persona. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, la 11 es María Madrugada, y le vamos a enviar al que acabamos de agregar al 15, que se llama Juan Luna, y él le va a enviar 1.250.000. Bueno, pues todo este tipo de cosas no se nos olvide validar con HTML5. Pues es fácil validar. Por ejemplo, yo no puedo poner texto porque pues acá me obliga que tienen que ser números, porque el campo es de tipo number, ¿no? Entonces, y le damos a enviar. Entonces mire que por acá llegó que x igual a 1, y x igual a 1 es que el giro fue agregado correctamente. Entonces yo puedo ir a mirar el archivo de giros, y aquí, perfecto, el cliente 11 le mandó al cliente 15 1.250.000, y ahí aparece la fecha. Es lo mismo, podemos acá consultar los giros, listarlos, y aquí aparece que María Madrugada es la 11, Juan Luna, que es el de cédula 15, le enviaron un valor de 1.250.000 y la fecha del envío. Y eso es más o menos como va funcionando todo, ¿no? Ahora vamos a mirar lo que tiene que ver con el listar los clientes. Entonces listar los clientes pues es como hacer un arreglo ahí de objetos persona o de objetos cliente, ¿no? Entonces vamos a ir a la clase datos giro, que es donde tenemos todo lo que trae de los archivos, y miremos el método listar personas. Entonces tenemos un método llamado listar personas. Entonces yo lo que hago es crear acá la lista personas, creo una lista de tipo array, y voy a leer el archivo personas de tipo con modo apertura R, que solamente es de lectura. Esta variable fila pues dice que fila mayor que 0 es para que no tenga en cuenta la primera fila, que es la 0, que es el encabezado, y cada fila la va leyendo y él va creando una persona con lo que lee de la fila. Entonces él creó una persona, entonces una persona es de identificación, lo que viene en el registro persona en la posición 0,
y así, el nombre es en la posición 1 y el apellido en la posición 2, 3, 4, porque ese es el orden que nosotros sabemos que así fue guardado en el archivo. Entonces también tiene su orden lógico, ¿no? Cuando yo ya tenga toda la persona, entonces la lista personas le voy agregando una persona. Quiere decir que esta lista es un arreglo de objetos de tipo persona. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a ir agregando personas acá a la lista. ¿Listo? Y eso, o sea, entonces él va a leer y cuando termine, pues cierra el archivo y él retorna a la lista personas. Entonces, o retorna a la lista personas o retorna un falso. Retorna un falso que cuando tenga por acá un error de lectura o algo, él nos va a retornar un falso. O nos retorna la lista vacía. Esas son las posibilidades, ¿no? Que no retorne nada, que genere error o que retorne los que hayan. Entonces cuando yo en la vista de lista personas, en la vista pues yo tengo acá al inicio, es importante al inicio mirar lo siguiente. Al inicio pues yo llamo a las clases que yo necesito incluir, le doy el nombre del archivo personas. Como yo estoy acá en la vista, me toca obligado darle la ruta donde están los archivos, en qué parte están los archivos, ¿no? Creo el objeto datos giro y la lista personas la hago igual a lo que me devuelva precisamente esto, el objeto datos giro llamando el método listar personas. Entonces acá lista personas pues es un arreglo de objetos de tipo persona. Bueno, aquí esta variable cantidad es para utilizarla aquí más adelante. Bueno, esto es una tabla, pues ahí estos son los encabezados y acá las filas las vamos haciendo de manera dinámicamente de acuerdo a la cantidad de personas. Entonces bueno, utilicé el índice, empieza en A hasta menor que cantidad, y entonces lo que estamos haciendo es esto, mire, lista personas en la posición índice, get identificación que me traiga la identificación, get nombre que me traiga el nombre, get apellidos que me traiga la, y así sucesivamente. Como todo lo que hay en el arreglo es un objeto persona, entonces nos estamos trayendo cada atributo, propiedad de ese objeto y lo vamos agregando. Entonces eso es lo que vamos agregando en cada elemento de la tabla. Hemos creado una fila y la fila tiene columnas, como podemos darnos cuenta acá. Entonces creamos una fila y cada columna vamos obteniendo el get identificación, el get nombres, el get apellidos, el get dirección, y así sucesivamente se va acomodando, ¿ya? Y lo hace de acuerdo a los que encontró. Si encontró 5, 5, y si encontró 0, así es. Esa es la manera como hace ese listado. Y el listado de giros, vamos a mirar la clase datos giro. Aquí tiene un detalle que debemos de verificar y tener en cuenta, que es un poquito más largo, listar giros. ¿Qué pasa? Como los giros tienen es la cédula, entonces lo que tenemos que hacer es que leemos la cédula de la persona, digamos, lo primero que está es la cédula del remitente, la identificación del remitente. Entonces claro, estamos leyendo el archivo de los giros, empezamos a leer y en esta variable registro giro queda, digamos, el primer registro, el primer giro. Y en la primera columna de ese giro viene la identificación del remitente. Pero es que a mí me interesa que cuando yo los liste allá en se me listen, yo pueda obtener el nombre, el apellido, eso. Entonces lo que hacemos es que con esta identificación obtenemos todo el remitente. Entonces nosotros tenemos un método que se llama obtener persona por identificación. Lo tenemos por acá. Obtener persona por identificación, yo le paso una identificación y él me devuelve una persona. ¿Ya? Aquí me devuelve una persona. ¿Ya? Entonces acá, yo voy a tener todo el objeto remitente para poder aprovecharlo y utilizarlo para guardarlo y después
listar lo que yo necesite, que es los nombres y los apellidos. De la misma manera obtengo la identificación del destinatario, que viene en el registro en la posición 1, y obtengo el destinatario, o sea, todos los datos del destinatario. El valor vienen en la posición 2 del registro y la fecha en la posición 3 del registro. Entonces ahorita lo que hacemos es que creamos un giro completo. Entonces un giro lo hice así, no los quise poner los datos aquí en el, se hubieran podido colocar acá adentro, pero pues en este momento se hizo como lo tenemos ahí. Y en datos giros es un arreglo de puros objetos giros que está acá, datos giros. ¿Ya? Entonces ahí se van. Solamente que acuérdese que el objeto giro tiene el remitente y destinatario. El remitente destinatario, todo el remitente es un objeto de tipo persona, o sea que yo puedo saber la identificación, el nombre, el apellido, la dirección, todo lo que está ahí. Esto. Entonces cuando yo voy al archivo listar giros, pues empezamos también acá en la parte superior llamando a las clases que se necesiten, los nombres de los archivos, porque al crear el datos giro le debemos de pasar esos nombres. Y lo mismo, creo una variable llamada lista giros, que con el objeto datos giro llamo al método listar giros, que es el que acabamos de mostrar acá, ¿no? Listo. Sigamos con listar giros. Y entonces, y lo mismo que en el anterior, como les explicaba, entonces obtengo cuántos giros encontró él ahí. Entonces lo mismo se debe hacer una tabla. Aquí pues la tabla inicia, la primera fila son las filas de los encabezados y las otras filas sí son de manera dinámica en PHP. Aquí viene el cuento, porque como no es la cédula sino el nombre y el apellido, entonces aquí viene en lista giros, en esa posición viene todo un giro y yo tengo el remitente con getRemitente, pero getRemitente es todo un objeto de tipo persona. Desde él obtengo el getNombre, le concateno el getApellido, también acá está, miren. ¿Listo? Entonces por eso ahí está un poquito como más largo, por eso lo bajé para que podamos ver. Entonces digamos que con esto me estoy trayendo el nombre y lo concateno con el apellido. Y lo mismo para, mire que aquí estamos hablando de remitente, getRemitente, y acá es getDestinatario. Entonces también traemos los nombres y los apellidos. Por eso acá, cuando yo voy a listar los giros, aquí está concatenando María, que es el nombre, y Madrugada, que es el apellido. Y después getValor ya del giro, obtiene el valor, y getFecha. Y aquí pues esta fila se va haciendo de manera dinámica a medida que encuentre giros de acuerdo a la cantidad, ¿no? Es más o menos la forma como se desarrolló el listado. Bueno, y lo otro que podemos revisar es la validación de estos elementos de que si existe la persona o no existe, o que ese tipo de cosas, ¿no? Para que él valide. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a escoger agregar giro, puede ser agregar giro. Entonces, agregar giro. Agregar giro tiene el campo de la identificación del remitente, se llama TXT identificación remitente. Mire, TXT identificación remitente tiene el ID y tiene TXT identificación destinatario, el destinatario. Adicional a eso se le creó un div. Antes de terminar la columna creé un div donde le puse un ID llamado mensaje remitente, y lo mismo en el mensaje destinatario. Para que nos funcione es necesario que en el archivo index nosotros le agreguemos lo relacionado con jQuery,
Entonces yo en el index le agregué lo relacionado con jQuery. Entonces tengo acá jQuery y un archivo de tipo JavaScript donde él va a utilizar Ajax para poder saber si existe o no existe, y él es el que nos pone los nombres ahí, o nos dice que no existe, o nos pone los datos de la persona que hemos encontrado. Entonces para ello tienen que incorporar jQuery, ¿no? Y vamos a mirar el archivo Ajax que se creó acá, que lo llame Ajax, ¿no? Es lo siguiente. Bueno, entonces para ese de enviar giro, nosotros tenemos unos ID que se llaman TXT identificación remitente y TXT identificación destinatario. Entonces ustedes ven acá en el código que están viendo en el video, que dice que si cada vez que cambie el remitente, entonces él va a crear acá una variable que la va a hacer igual a lo que tenga en esa caja de texto. O sea que cuando yo entro acá y yo escribo 11, entonces él allá, cada vez que cambie, él en la variable identificación aquí colocó ese 11. ¿Ya? Colocó ese 11. Y dijo que creaba otra variable opción, un parámetro que le daba el valor de 2. Entonces esto es un arreglo de parámetros. Ahora, utilizando Ajax, dice que el archivo donde él va a ir es al archivo que se llama CTRL giro, y los datos que él va a pasar los tiene parámetros, que son estos, que va a ser de tipo POST, y que si se realiza de manera exitosa, él nos llega a un response y yo ya tomo la decisión qué hacer cuando me llegue. Entonces vamos a mirar ese control giro. Cuando opción sea 2, ¿qué hace? Entonces vamos a mirar control giro cuando la variable es opción 2. ¿Listo? Entonces cuando la variable es opción 2, lo que está haciendo es obteniendo la persona de objeto datos giro, llamando el método que dice obtener persona por identificación, y esta variable de identificación es la que pasamos allá en la parte de Ajax, que decíamos que esta variable identificación, a tal como se llama ahí, entonces la colocamos allá en el controlador giro. Listo, esta es la que estamos pasando, y opción me sirve para validar acá en qué parte estoy entrando en el case, o sea, esta opción. Listo. Bueno, entonces este método obtener persona por identificación, hace un instante lo habíamos visto que él nos devuelve una persona, todos los datos de una persona, si existe, ¿no? Donde le pasamos una identificación, él baila en el archivo y nos devuelve la persona. ¿Listo? Entonces él dice acá que si la persona, si nos llega nulo, quiere decir que esa persona no existe, ¿no? Pero si es diferente a nulo, yo lo que devuelvo es los nombres y los apellidos, que es lo que se coloca acá cuando yo, esto, mire, María Madrugado, si yo coloco 15, entonces él llama Juan y Luna, los nombres y los apellidos. Y si no, pues enviamos vacío, no hay ningún problema. Entonces ahí se coloca son ecos, porque aquí lo que va a devolver es eso que escribamos ahí es lo que va a devolver, y es lo que va a obtener Ajax allá en el response, lo que llega ahí. Entonces aquí estamos preguntando que si el response es diferente a vacío, quiere decir que como que sí encontró algo. Entonces en el mensaje remitente vamos a colocar ese HTML, en ese div que se llama mensaje remitente, le vamos a incorporar lo que venga acá en este response.
Entonces ahí viene el nombre y el apellido. Pero donde llega a llegar vacío significa que no existe. Entonces, mensaje remitente dice no existe persona, debe primero agregarla, algo así, porque estamos en la parte del envío del giro, ¿no? Y esto mismo lo hacemos para TXT de identificación destinatario, mírenlo acá. TXT de identificación destinatario. Les creamos los parámetros, pero entonces acá es TXT de identificación destinatario, tenemos que tener cuidado. Llamamos lo mismo y prácticamente se repite esta parte. Uno podría de pronto mejorar ahí para no repetir algunos datos. Y así es como funciona. Y también es muy parecido al de el de TXT de identificación es cuando uno va a agregar una persona. Mire que este es el que se utiliza para cuando uno va a agregar persona, que se llama TXT de identificación. Entonces él sí nos dice acá, el mensaje es diferente. Si llega con algo, le tenemos que decir que ya existe persona con esa identificación, ¿no? Aquí cuando ya existe trae los datos, pero cuando yo voy a agregar, lo que trae es que ya existe, ¿no? Ya existe persona con esa identificación. ¿Para qué? De pronto la persona se equivocó, no era 13, era 23, ¿no? Entonces la persona puede continuar. Entonces esa es la manera como se utiliza, digamos, el alias acá de jQuery para utilizar ahí, y prácticamente nos ayuda de una manera a validar para que los datos, cuando yo los envíe acá, los datos ya van bien, ¿no? Bueno, hasta aquí pues es una explicación introductoria a PHP en el manejo de archivos, donde simplemente pues en una aplicación de giros hay más cosas, no solamente intentamos con este ejercicio mostrar cómo guardar datos en un archivo de tipo CSV y cómo leer. Ese era como el objetivo del ejercicio, donde pues vimos la parte de agregar, de listar, y hacer las consultas indicadas. Bueno, hasta aquí.